Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 29. De este miércoles 29 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué va a pasar con el ministro de Defensa? ¿Qué va a pasar con el comandante del ejército? La izquierda se movió, la mafia se movió y están conformando una mayoría para tumbar al ministro de Defensa. Eso es tumbar al presidente de la República. Tal vez él no se ha dado cuenta, pero las quejas contra el ministro, que desde luego no son quejas, la queja es que les está dando en cuanto puede, él solo, sin respaldo de dirección de estupefacientes, sin respaldo del presidente, está dando una gran batalla contra las drogas. Y eso no se perdona fácilmente. La destitución del general Nicasio Martínez sería un golpe mortal a la moral de combate de nuestras tropas. La defenestración del señor ministro de Defensa, un golpe mortal al gobierno del presidente Duque. Ojo, que nos estamos jugando temas de la mayor importancia. Así algunos no lo entiendan. Y a propósito de temas de la mayor importancia, ¿qué pasa con el nombramiento de una activista del Partido Liberal? Como si fuera parte del gobierno del presidente Duque, en una de las superintendencias más importantes desde el punto de vista de manejo de la seguridad del orden público. ¿Qué pasa con eso? Recuerden que la ministra Alicia Arango fue destituida por no firmar ese nombramiento y ahora tenemos que el decreto de nombramiento está en el escritorio de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. ¿Lo firmará o no lo firmará? Los problemas políticos a los que se arma el presidente Duque son problemas muy serios. El señor Barack Obama vino a Colombia y dijo un poco de cosas, de lugares comunes hay, de cosas elementales y sencillas. Él no es un gran intelectual, lo demostró durante 8 años en el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí nos dijo que teníamos que empezar por reconocer que tenemos problemas de racismo. Son de los pocos problemas que no tenemos. Señor Obama, no tenemos problema de racismo, aunque usted diga lo contrario. Colombia no es un país racista. Gracias a Dios, por fortuna. La Fiscalía reconstruye el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, empeñada en lo menos importante de lo que ocurrió en ese día trágico frente a la Universidad Sergio Arboleda. ¿Quiénes fueron los que apretaron el gatillo y los que asesinaron físicamente a Álvaro Gómez Hurtado? El tema, señor fiscal, es otro completamente distinto. ¿Quién dio la orden? ¿De dónde venía? ¿Quién movió a los asesinos? Unos asesinos y unos bandidos se consiguen aquí por un puñado de pesos. ¿De dónde venían? ¿Quién los organizó? ¿Cómo era el complot contra Álvaro Gómez Hurtado por estarse oponiendo al establecimiento representado en el narcogobierno de Ernesto Samper Pizano? A ver, ese es el tema. ¿Dónde estaba el asesino y dónde disparó y cuántos eran? ¿Y si eran 3 o eran 4? Que eso son anécdotas. Vamos al fondo de las cosas. Por alguna vez que la Fiscalía sea seria. Daniel Coronel no va más en la revista Semana. El director de la revista, Felipe López, no aguantó más las furias de Daniel Coronel contra la revista porque no publicó los infundios que sí publicó
el New York Times. Para Daniel Coronel, ese honor, el honor de deshonrar a Colombia, el honor de acabar con la verdad en Colombia, el honor de proteger a las FARC en contra del ejército legítimo de Colombia, ese honor le correspondía a la revista Semana. Felipe López no aguantó más y prescindió de Daniel Coronel en la revista Semana. El ex embajador Marín ofreció $6 millones como premio, como soborno, para que no hablaran de su participación en el lavado de activos de los Morenos Rojas. $6 millones. Los 100 millones de pesos de los que se habló y de los que hablamos nosotros, de los que se robaron 50, es pura basura. Los 100 millones de pesos no valen la pena. Dijo el Papa Francisco en una de esas expresiones que uno realmente no entiende, que el diablo le tiene bronca a México. Bueno, Papa Francisco, explique pues de qué se trata. Trump amenaza a China en su visita al Japón con su temible armamento. Trump dice que está en plan de paz, y en plan de paz con China y en plan de paz con Corea del Norte, y va y les hace semejante escena en el Japón, amenazándolos con su terrible armamento. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán le replica y le dice que está a la espera de hechos, no de palabras. Y dice, al pasar, que Irán no está preparando una bomba atómica. Israel no le cree. Netanyahu no come cuento, pero a propósito, ¿podrá Netanyahu seguir o continuar siendo el premier de Israel? Ya dábamos ayer por hecha la noticia de que había fracasado y de que vendrían nuevas elecciones. Parece que hoy todavía puede hacer esfuerzos por concretar una alianza que le permita gobernar. Hoy, en Bogotá, se presentan Mocedades y Armando Manzanero. Este es un espectáculo maravilloso, extraordinario. Mocedades es el mejor conjunto vocal y musical de España y de América también incluida. Y Armando Manzanero es, después de Agustín Lara, el grande de la poesía y de la música romántica en toda América. Hay que ir a ese espectáculo. Las compras de las boletas en Tu Boleta, no hay que fallar, porque hay que salvar a los niños enfermos de cáncer después de asistir a un maravilloso espectáculo musical. La Sala Penal de la Corte es solidaria con Eider Patiño. Pues dicen que se están arropando con la misma cobija. Eider Patiño, que está acusado con unas acusaciones supremamente serias, la respuesta de la Corte es protegerlo. Y entonces no están de acuerdo con las acusaciones. Y esto, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? La Corte no es la primera que tiene que respetar el fuero jurídico de las otras instancias de juzgamiento. ¿No las tiene que respetar? ¿Qué ejemplo le está dando la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al país? ¿Qué ejemplo? ¿En qué pararon los bloqueos en Arauca, norte de Santander y Boyacá? ¿En qué paró todo aquello? Ayer en la mañana decíamos que todas las carreteras de Arauca estaban bloqueadas. ¿Será que pararon los bloqueos o pararon las noticias? En este país paran las noticias y paran los hechos. Dios mío. Las negociaciones en Noruega entre la gente de Maduro y la gente de Guaidó lo que hacen es legitimar ese gobierno. Hay un blog que está funcionando de un sacerdote importantísimo de Venezuela diciéndole a Guaidó que no se equivoque, por Dios, que no traicione los intereses del pueblo venezolano, que esos hombres utilizan los diálogos siempre como una herramienta para legitimarse y para mantenerse en el poder. El Papa Francisco ya lo hizo una vez.
Todo esto que está pasando en Venezuela es obra del Papa Francisco. Cuando Maduro estaba caído, el Papa Francisco llegó a tirarle salvavidas. ¿Cómo le tira salvavidas a los Castro? Él es un simpatizante fuera pues de su carácter de papa ante el cual nos arrodillamos como buenos católicos. Es un político izquierdista, no cabe duda. Y entonces ataca a México y entonces ahora respalda a Maduro. Dios mío. El Consejo de Estado de Colombia mantiene la investidura de Santrich. Entonces Santrich está en la cárcel, pero eso no tiene ningún problema, porque él tiene su investidura de congresista. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene fuero especial para su juzgamiento? ¿Significa eso? Que Santrich no puede ser juzgado como cualquier hijo de vecino, sino que tiene que ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia y en una doble instancia que crearían, ahí sí, que le sería aplicable a él. A Andrés Felipe Arias no, pero a Santrich sí, porque pues esa es la corte que tenemos, ¿no? Esa es la corte que tenemos. Otro derrame de crudo del oleoducto Cañolimón-Coveñas en la quebrada Cuaré, en el municipio de Ayacucho, departamento del Cesar. Lo grave es que es una mancha que viaja por la quebrada y que está llegando al río Magdalena. Y ahí sí el daño ecológico es catastrófico. ¿Quién lo menciona? ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los ecologistas de este país? Ahí sí no aparece. Maduro, ya lo decíamos, pero es hora de repetirlo, no reparte comida, porque no tiene comida, porque no tiene con qué comprarla, pero sí reparte subametralladoras para que cada uno de sus seguidores tenga una subametralladora y lo defienda, es decir, para que asesine a la gente de Venezuela. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa rechaza la demanda de Puigdemont y de otros catalanes para exigir la independencia de Cataluña. En Sudán, los comercios entraron en huelga por 2 días. Recordemos que aquí la única dictadura del siglo XX, la de Gustavo Rojas Pinilla, la tumbamos los colombianos con una huelga, pero no por 2 días, huelga indefinida. Pararon todos los comercios, pararon los bancos, pararon las industrias y Rojas Pinilla se tuvo que ir. Ahora en Sudán le hacen huelga en 2 días a los militares que están muy remolones. Se están demorando mucho para convocar a unas elecciones después de la caída del presidente de ese país. Ciudadanos de España busca alianza con el PP, pero no con Vox. Esa es una alianza obvia, es la derecha. Se dice que Vox es de la extrema derecha. A ver, díganme cuándo Vox ha hecho profesión de fe nazista o fascista. ¿Cuándo? ¿Cuándo no se ha demostrado absolutamente respetuosa de los canales democráticos? Pero pues eso es Ciudadanos, que también estaría dispuesto a asociarse con el PSOE siempre y cuando no hubiera sanchismo. Es decir, siempre y cuando no hubiera Sánchez, el premier de España. La política española muy complicada. Como la política de Austria, destituido Kurz, el ministro, por corrupción. Hay un gobierno de expertos para que convoque elecciones. Como hay también crisis política enorme en Eslovaquia. Hay una marcha en 200 ciudades de ese país contra Andrej Babis por corrupción con fondos comunitarios. Austria, Eslovaquia, conmovidas por actos de corrupción. El único sitio donde la corrupción no produce efectos, como en el caso de Odebrecht, con Juan Manuel Santos, con el señor Prieto, nada de eso se menciona, nada de eso se discute, porque aquí no tenemos justicia, lamentablemente. Pero tampoco tenemos una opinión pública que reaccione.
La opinión pública reaccionó, hizo un gesto maravilloso en Colombia cuando derrotó el sí de Santos, derrotó el acuerdo con las FARC, pero lamentablemente vinieron las negociaciones, que fueron el acto político más desacertado que uno pueda imaginar. Y después de eso, la opinión pública se aplanó. Digo, ¿qué me saco yo con hacer manifestaciones y actos heroicos de esa naturaleza si eso no tiene ningún efecto, como no lo tuvo? Maduro preside una conferencia de desarme en Ginebra. Esto es inaudito. Y los europeos lo soportan y soportan a Maduro. Los Estados Unidos y los países de América Latina se retiraron y sabotearon la actuación del presidente, hágame el favor, presidente de una conferencia internacional, el delegado de Maduro, cuando todos los países han reconocido a Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela. Paz a través de la fuerza es el nuevo eslogan de Trump, que anuncia desde el Japón. Repito que en Irán le dicen, no diga, no venga con palabras, a ver cuáles son los hechos. Jeremy Hunt, candidato conservador en reemplazo de la señora May, busca acuerdos sobre Brexit. Él ya sabe lo que le pasó a la señora Theresa May por defender una negociación para la salida ordenada de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y no quiere caer en la misma trampa y dice, yo primero necesito un acuerdo y después lo propongo formalmente. No me voy a suicidar políticamente antes de empezar a vivir, porque todavía no ha sido elegido como el representante conservador y por lo mismo como el jefe de Estado en la Gran Bretaña. Y recordemos otra vez que viene la moción de censura contra el señor ministro de Defensa Guillermo Botero y contra el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez. Este es un complot de la extrema izquierda contra el ejército de Colombia. Esto es Vivanco, esto es los señores del New York Times y el señor Soros, todos coaligados con la izquierda colombiana para derrotar al ministro de Defensa y de paso para darle un golpe letal al gobierno de Iván Duque Márquez. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1453, cayó el Imperio Bizantino. Recordaremos cómo Constantinopla cayó en manos de los turcos y se acabó el Imperio Bizantino, que era lo último que quedaba como organización política de la Edad Media después de la caída dramática del Imperio Romano de Occidente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. El gran cantor de Colombia, Jorge Villamil, interpretado por Garzón y Collazos, con esa canción tan hermosa, llena de patria, llena de amor. Por esta patria nuestra, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con noticias que se producen en el Consejo de Estado, porque ayer, en decisión de la Sala Plena
bueno, precisamente de ese alto tribunal, se decidió mantener la investidura de el terrorista y narcotraficante Jesús Santrich. Esto ratificando la decisión que había tomado el Consejo de Estado en primera instancia el pasado mes de marzo frente a la curul de Santrich. Recordemos que Santrich no se pudo posesionar como congresista de la República, como representante a la Cámara, toda vez que se encontraba privado de la libertad en el proceso de extradición. Pues bien, según el Consejo de Estado, dice que se considera que la privación de libertad con fines de extradición, que le impidió posesionarse, ojo a esto, es causal de fuerza mayor, que justifica su no posesión. Así las cosas, pues el Consejo de Estado hace todo, de pies y manos, por proteger esa curul de Jesús Santrich. Ahora bien, la pregunta que queda en este momento es ¿qué va a pasar por cuenta del nuevo proceso? Porque si bien es cierto que Santrich no se pudo posesionar por haber estado capturado con fines de extradición, recordemos que él fue liberado de ese proceso. Pisó la calle y le tocó hacer un giro en U, porque de nuevo fue detenido ahora para enfrentar los cargos por conspirar precisamente para traficar más de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos en un proceso judicial que enfrenta ahora en Colombia, en nuestro país. Este es, pues, otro proceso distinto al que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para justificar su no posesión y al cual denominó una causal de fuerza mayor. Estar detenido, pues que sea una causal de fuerza mayor, esto es nuevo en la teoría jurídica que nunca nos enseñaron en las facultades de Derecho a los abogados. Pues bien, eso es lo que se inventó el Consejo de Estado para preservar esa curul, pero ahora lo que viene es muy interesante porque pues hay quienes ya están planteando la posibilidad de que se impulse de nuevo un proceso de pérdida de investidura, ya no relacionado con la extradición, sino con el proceso penal que se adelanta en nuestro país. Lo cierto, doctor Londoño, es que el Consejo de Estado de pies y manos lo que hace es ratificar esa decisión que ya habían tomado en marzo pasado en primera instancia y ahora lo hace la sala plena del Consejo de Estado para preservar, a como da lugar, pues esa curul del terrorista y narcotraficante Jesús Santrich. Bueno, es que como que se nos olvida la magnitud de este tema. ¿Cuánto valen 10 toneladas de cocaína en las calles de Nueva York? No, el valor es infinito, no, doctor Londoño. A ver, pero hagamos la cuenta. ¿Cuántas son 10 toneladas en kilos? 10.000 kilos. ¿Cuántos son 10.000 kilos en gramos? Son 10 millones de gramos. 10 millones de gramos. Multiplíquelo por $100 el gramo. Claro, son mil millones de dólares. $1.000 millones. Ese es el temita. Santrich estaba exportando $1.000 millones que quedaban en alguna parte, ¿no? ¿Y cuántos de $1.000 millones vuelven a Colombia? Ah, es que fue una cosita ahí, un negocito que estaba haciendo, un negocito que valía $1.000 millones. ¿Entienden ustedes lo que es eso? Y doctor Londoño, aquí no está solamente ese tema, está también el tema de la silla vacía, ¿no? Porque pues hay quienes dicen se debe aplicar la silla vacía a la FARC, al partido político de la FARC, así como se le aplicó, por ejemplo, es un delito que procede silla vacía. No, claro, es que así como ocurrió con el caso de Aida Merlano, privada de la libertad, tampoco se pudo posesionar, y bueno, ahí quedó el tema de la silla vacía. Solo que en el caso de Aida Merlano no hay todavía silla vacía, no hay Sergio, silla vacía aún. porque se apeló la decisión en primera instancia, pero y están esperando que le confirmen. Parece ser inminente esa silla vacía. Bueno, pues hay quienes dicen, hombre, ¿por qué al Partido Conservador, con el caso de Aida Merlano, sí le aplican todo lo que no le están aplicando a la FARC? Porque las FARC se adueñaron de este país por la puerta de atrás. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el señor Gramsci? Gramsci es el gran ideólogo del comunismo europeo, italiano, Gramsci, quien dijo: el comunismo nunca llegará al poder a través de un golpe ni a través de la democracia. El comunismo se tiene que tomar
las instituciones, meterse por dentro de ellas y por dentro de ellas destruir el orden político existente. Pues en Colombia tomaron atenta nota de eso, porque pues, eso es enquistado, hay Gramsci. que decirlo, se han enquistado Eso. en tantas instituciones. Eso es Gramsci. Los que hemos leído a Gramsci no somos muchos aquí en Colombia. Y entonces sabemos exactamente cómo es la cosa y por eso se toman FECODE y se toman el sindicato de los jueces y se toman las instituciones por dentro. Su propia corte, la JEP. Exactamente. Y se van adueñando del país político, siguiendo o sin seguir a Gramsci. Yo creo que ninguno de esos ha leído a Gramsci, pero el mensaje sí lo entendieron. Las FARC nunca se apoderarán del país a través de las armas ni del terrorismo, porque este país termina por reaccionar y por no dejarse. Pero a través de las instituciones, entonces la JEP, entonces condenan a los militares y vaya usted a saber si se comete o no la equivocación histórica de defenestrar, de decretarle la moción de censura a Guillermo Botero y por ahí derecho impedir el ascenso a general de 4 soles del general Nicasio Martínez. Vamos a ver si eso se hace. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. El Banco Central de Venezuela publicó varias cifras con respecto a la economía del vecino país, un país que pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo está sumido en una profunda crisis económica gracias al socialismo del siglo XXI. El banco reveló que la inflación de Venezuela cerró en 130.000% en 2018, mientras que el Producto Interno Bruto se contrajo 22,5% durante el último trimestre del mismo año. Además, manifestó que entre 2013 y 2018 la economía nacional se desplomó 47,7%. Datos contrarios y muy por debajo de los revelados por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que calculó la inflación de Venezuela en 1.300.000% solo el año pasado, y que para 2019 proyecta una inflación de 10 millones%. Y también contradice las cifras que dio la Asamblea Nacional, en su mayoría opositora a la dictadura, que estimó que la inflación en Venezuela en 2018 cerró un poco más de 1.500.000%. El Banco Central de Venezuela también indicó que la actividad económica cerró en 22,5% entre julio y septiembre del año pasado. En ese mismo periodo el sector petrolero tuvo una variación negativa de 25,8%, con lo cual acumuló 14 trimestres consecutivos de contracción. Las cifras, doctor, se contradicen en Venezuela y todo sigue siendo incierto en ese país. Vale recordar que este es el primer informe que publica el Banco Central de Venezuela, aún en manos del dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, después de 4 años y medio, pues argumentaba que la publicación de cifras incentivaba a la guerra económica, como él lo dijo, y lo digo entre comillas. Argumentó que usan para justificar la crisis de la economía algo muy lejos de la razón real, que es la incompetencia del socialismo del siglo XXI. El socialismo no produce sino miseria, es un fabricante de miseria. ¿Y quién lo dijo? Nada menos que Winston Churchill, que si les dieran a manejar el desierto del Sahara, pronto tendrían escasez de arena. Es que ese es el socialismo. Y no hemos aprendido, y no hemos entendido, y vamos para allá. Aquí vamos a elegir alcalde de Bogotá, alcaldesa de Bogotá, a una socialista, a la señora Claudia López. Claudia López. Sí, es que hay varias Claudia López por ahí. Claudia López. Y entonces lo vamos a hacer con conocimiento de causa, porque ya nos fue como nos fue con Moreno, ya nos fue como nos fue con Garzón, ya nos fue como nos fue con Petro, y queremos más. Bueno. No, es bien. Que los bogotanos no aprendemos. Muy bien, pero tampoco hacemos el mayor esfuerzo por conseguir un candidato de unidad que reúna todas las fuerzas vivas de la ciudad para tener una ciudad bien administrada, una ciudad bien manejada. Y entonces tenemos a Claudia López, que nunca administró nada, pero que siempre trató de destruirlo todo. En fin, son cosas que pasan. De Mar Córdoba.
Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer en horas de la tarde, la extrema izquierda y la oposición al gobierno del presidente Iván Duque en la Cámara de Representantes radicaron la proposición de moción de censura en contra del señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Esta nueva solicitud de moción de censura se produce a un mes exacto de haber intentado lo mismo la oposición en contra del señor ministro de la Defensa y tan solo unos días después de la muerte del guerrillero de las FARC, Dímar Torres, quien, según dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, murió en una acción de forcejeo con un suboficial del Ejército Nacional. Mientras se investiga el hecho, salió en su momento el general Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, a pedir perdón por la muerte de Dímar Torres y también dijo que se trató no de una acción militar, sino de una desafortunada situación. Unas declaraciones que realmente uno no entiende porque pues lo que hizo este alto oficial fue prejuzgar lo que ocurrió entre el suboficial del ejército y el guerrillero de las FARC. A propósito de eso, doctor Fernando, la extrema izquierda, muchos de ellos viajaron a la zona en norte de Santander a revisar qué era lo que había ocurrido y encontraron que supuestamente a Dímar Torres se le había herido con arma de fuego, también se le había mutilado los genitales, inclusive llegaron a decir que lo habían violado, pero la Fiscalía General de la Nación, en un peritazgo que hizo del hecho y en la exhumación del cuerpo, encontraron obviamente que no, en la necropsia que se le hizo al cuerpo, encontraron que no había habido ningún señal de habérsele violado o de haberle amputado los miembros genitales, como fue que lo planteó la izquierda en Colombia. Pero además este debate en contra del ministro de la Defensa surge también por cuenta de un artículo del diario The New York Times de los Estados Unidos, donde decía que el ejército colombiano se preparaba nuevamente para poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de los civiles en el país. Dice, entre otras cosas, ese artículo de prensa que he citado para poder convocar a esta moción de censura al ministro de la Defensa lo siguiente: abro comillas, el comandante del Ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales. Cierro comillas. Parte entonces del sustento de la moción de censura es precisamente ese informe del New York Times que escribió el periodista Casey, pero también una columna editorial que hizo ese periódico en contra de lo que está haciendo la Fuerza Armada colombiana. El debate de moción de censura aún no sabemos cuál será la fecha en la que se proponga. También se produce en medio de una situación muy compleja y es cuando en el orden del día está el ascenso de, entre otros, el general Nicasio Martínez, el comandante del Ejército Nacional, a quien vinculan a través de estos columnas o escritos del New York Times en esas investigaciones. Y ustedes lo escucharon, el comandante del Ejército de Colombia frustrado por los vacilantes esfuerzos. Es lo que dice el New York Times y por eso también cuestionan que no pueda ascender. Están buscando las mayorías obviamente para bloquear en Senado el ascenso del general. Existe obviamente el Centro Democrático, el Partido Conservador, los partidos cristianos que apoyan al general y esperamos pues que logren darle el ascenso. Pero todo esto es una gran trama, doctor Fernando, en contra del gobierno del presidente Iván Duque, donde están combinando todas las formas de lucha desde la izquierda. Los frentes son el jurídico, para darle y proteger impunidad a la guerrilla de las FARC. Vean ustedes lo que acaba de pasar con Santrich en el Consejo de Estado, lo decía Sergio Held. Las vías de hecho, los paros en el país durante el periodo de lo que va del presidente Iván Duque, casi 10 meses, en el primer puesto de los colombianos, se han presentado 1.100 actividades de conflictividad social a nivel nacional, 1.089 marchas y 11 paros.
lo que hace visible, por supuesto, que es uno de esos frentes de lucha. Y el otro frente de lucha es el político. Y esa es la batalla que van a emprender ahora en contra del ministro de la Defensa y en contra del comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez. No hay derecho a que no se estén dando cuenta que se trata de una trama para tumbar al presidente de la República, tumbándole obviamente primero a su ministro de la Defensa, el doctor Guillermo Botero, quien ha hecho una tarea espléndida en defensa de los intereses de la nación. Bueno, esperamos pues que el presidente Duque descubra qué es lo que está pasando. Él tiene una deliciosa manera de no entender los problemas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la asesoría política del presidente Duque es sencillamente lamentable. Él pues de estos temas conoce poco porque gran parte de su vida profesional la pasó haciéndose estudios de otra naturaleza a la sombra del BID. Y uno se pregunta, ¿quién es el que está cerca del presidente Duque? Cuando los estudiantes, recuerde de Mar, le hicieron lo que le hicieron y negoció como negoció, dijimos, ojo, que esto es contra usted, esto no es pidiendo plata para las universidades, esto es contra usted. No lo entendió. Cuando vino lo que le hicieron en el Cauca y le pararon la carretera panamericana más de un mes, le dijimos, ojo, este es un problema del narcotráfico que se quiere apoderar del país. No lo entendieron y pasó lo que pasó. Ahora le decimos, no es Guillermo Botero el objetivo es usted, presidente, usted es el objetivo porque usted es el comandante de las fuerzas militares. Bueno, esperamos que finalmente lo entienda en lugar de enojarse y en lugar de estar en contra de los amigos. Es que el presidente Duque ha mostrado una gran versatilidad para tratar de hacerse amigo de los enemigos y convertir a los amigos en enemigos. Bueno, pero ahí seguimos como amigos poco reconocidos, pero como amigos de un gobierno que tiene que descubrir que lo que está pasando es en contra suya. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Seguimos en modo rosa acá en la hora de la verdad. Después del día de descanso el lunes, ayer se corrió la etapa 16 en el Giro de Italia, una etapa fuerte de montaña que ayudó al colombiano Miguel Ángel López a ascender 3 posiciones en la general. Ahora es séptimo a 6 minutos 17 segundos del líder y además a recuperar la camiseta blanca como líder de los jóvenes. El ganador de la etapa fue el italiano Giulio Ciccone, quien se consolida como líder de la clasificación de la montaña. El italiano Vincenzo Nibali fue el protagonista entre los favoritos, entró a 1 minuto 41 del ganador y le quitó el segundo lugar de la general al esloveno Primo Roglic, quien ayer perdió casi 1 minuto y medio frente a sus rivales. Fue una etapa muy emocionante donde el ascenso al Mortirolo de primera categoría movió la clasificación general. Carapaz, que a propósito hoy está de cumpleaños, 26 años, sigue de líder, Nibali ahora segundo a 1 minuto 47 y Roglic tercero a 2:09. Hoy etapa 17, ya arrancó, tendrá 181 kilómetros entre Comesaduro y Anterselva, 3 premios de montaña, 1 de cuarta que ya cruzaron en el kilómetro 42 y 2 de tercera, uno de ellos la meta, final en alto. Tendremos hoy Doctor Londoño, continúa la montaña y veremos qué tan desgastados quedaron ayer los favoritos al título. Y Carapaz sería muy bueno que ganara hoy porque está de cumpleaños. Bueno, el líder. Ese muchacho ecuatoriano está haciendo historia, ¿no? Y recordemos sí, que, señor, claro. Se hizo ciclista aquí en Colombia. En el Ecuador no hay ciclismo de élite. ¿Dónde corrió Carapaz? Es bueno estudiar esa historia, no para tomar lo que no es nuestro. Él es ecuatoriano y es un triunfo de un gran ecuatoriano, pero sí para tener la satisfacción de que ese ecuatoriano se hizo ciclista en Colombia y no corriendo en el Ecuador carreras que no existen. De modo que en el vecino país. Estudiemos eso, cuál fue la trayectoria. Él estuvo en una vuelta a la juventud en Colombia, eso con seguridad. La ganó, sí señor, en el año 2015. Nada menos que eso, la ganó. Entonces la vuelta a la juventud es una vuelta colombiana. En fin, hay que estudiar eso para sentir un poco de orgullo por haber contribuido al éxito de ese gran ciclista ecuatoriano. Y en un minuto estaremos con el señor coronel
John Marulanda, coronel de la Reserva Activa y gran experto en seguridad. En un minuto estaremos con el coronel John Marulanda. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Esta es la hora de la verdad.